Hola, hola, mis adorados chismosos seriéfilos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un drama turco del bueno. Y no me refiero a una nueva novela, aunque el título que les tengo hoy bien podría ser el de una. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que como muchos cuentos tiene su lado oscuro, un lado que podría terminar en los tribunales. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de los rumores de problemas legales que, al parecer, unen a estos dos titanes de la actuación turca. Olvídense de las alfombras rojas y los flashes, porque aquí vamos a meternos en el fango, en las especulaciones, en las indirectas y, si es que existen, en las pruebas. Así que sírvanse su café turco, pónganse cómodos, porque este chisme va para largo. Y antes de que se me olvide, si son tan fans de las series turcas como yo, o si simplemente aman el buen drama, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, empecemos con el drama. La verdad es que el tema de Hande y Kerem es un tema que siempre genera muchísima conversación. Desde que se enamoraron en el set de Senkalkam, se convirtieron en la pareja favorita de miles de fans alrededor del mundo. Su química era innegable, traspasaba la pantalla, y la gente realmente creía en su amor. Pero como ya sabemos, la realidad a veces dista mucho de la ficción. Su relación terminó y aunque al principio todo parecía amistoso, con el tiempo han surgido rumores y especulaciones que apuntan a una ruptura no tan pacífica. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, principalmente de las redes sociales y de algunos medios de comunicación turcos. Los fans más observadores notaron que después de la ruptura, Hande y Kerem dejaron de seguirse en Instagram. Un gesto que en el mundo de la farándula equivale a una declaración de guerra. Luego empezaron a circular noticias sobre supuestos desacuerdos profesionales, sobre proyectos que no se concretaron y sobre diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la aparición de noticias sobre posibles demandas legales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tipo de demanda legal podría unir a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, las opciones son varias y vamos a explorarlas todas. La primera y más común especulación es que la demanda podría estar relacionada con temas contractuales. Recordemos que Hande y Kerem trabajaron juntos en Senkalkam, una serie que fue un éxito rotundo. Es posible que existieran acuerdos contractuales que se vieron afectados por la ruptura. Por ejemplo, acuerdos de publicidad conjunta o proyectos futuros que estaban pensados para ambos y que al final no se pudieron llevar a cabo. En estos casos, es común que las partes involucradas recurran a la vía legal para resolver sus diferencias. Otra posibilidad, y esta es un poco más escandalosa, es que la demanda esté relacionada con temas de difamación. En el mundo del espectáculo es muy común que las figuras públicas se vean envueltas en escándalos y rumores. A veces estos rumores son falsos y dañan la imagen y la reputación de las personas. Si Hande o Kerem sintieran que el otro ha difundido información falsa o perjudicial sobre ellos, podrían presentar una demanda por difamación. Este tipo de demandas suelen ser muy complicadas y requieren de pruebas sólidas, pero son una posibilidad que no podemos descartar. También existe la posibilidad de que la demanda esté relacionada con la propiedad intelectual. Hande y Kerem son dos figuras muy creativas. Es posible que hayan trabajado juntos en algún proyecto que involucrara la creación de contenido original, como un guión, una canción o un diseño. Si existiera una disputa sobre la propiedad de este contenido, podrían recurrir a la vía legal para resolverlo. Las leyes de propiedad intelectual son muy complejas, y este tipo de casos pueden ser muy largos y costosos. Pero más allá de estas especulaciones, hay que ser honestos y decir que no hay ninguna confirmación oficial sobre la existencia de una demanda legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todo lo que hemos dicho hasta ahora son rumores, especulaciones y noticias que han circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es importante tomar esta información con cautela y no dar nada por sentado. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan persistido durante tanto tiempo y que hayan sido recogidos por tantos medios diferentes, sugiere que podría haber algo de verdad detrás de ellos. Al menos si indica que la relación entre Hande y Kerem no es tan amistosa como parecía al principio. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Las figuras públicas suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen y hacen, y tratan de proyectar una imagen positiva.
Pero a veces, la presión de los medios de comunicación y de las redes sociales puede ser muy grande, y puede llevar a que las personas cometan errores o digan cosas que no deberían. En el caso de Hande y Kerem, es posible que la presión de los fans y de los medios de comunicación haya contribuido a la ruptura de su relación. La gente tenía expectativas muy altas sobre ellos, y querían que su relación fuera perfecta. Pero la realidad es que todas las relaciones tienen sus altibajos, y es difícil mantener una relación bajo la constante mirada del público. También es posible que la competencia profesional haya influido en la ruptura. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos, y es natural que quieran destacar en sus carreras. A veces la competencia puede generar tensiones y conflictos, especialmente si ambos están compitiendo por los mismos papeles o por los mismos proyectos. Pero independientemente de las razones que hayan llevado a la ruptura, lo cierto es que la relación entre Hande y Kerem parece estar lejos de ser amistosa. Los rumores de demanda legal sugieren que las cosas se han puesto muy serias, y que ambos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender sus intereses. Ahora bien, ¿qué consecuencias podría tener una demanda legal para la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, las consecuencias podrían ser muy graves. Una demanda legal puede dañar la imagen pública de ambos, y puede afectar su capacidad para conseguir nuevos trabajos. Los productores y los directores podrían dudar en contratar a alguien que está envuelto en una disputa legal, por temor a que esto pueda afectar la imagen de sus proyectos. Además, una demanda legal puede ser muy costosa. Los honorarios de los abogados pueden ser muy altos, y el proceso legal puede ser muy largo y agotador. Esto puede generar mucho estrés y ansiedad, y puede afectar la salud mental y emocional de las personas involucradas. Pero también es importante recordar que una demanda legal no siempre significa que alguien es culpable. En muchos casos, las demandas se presentan simplemente para resolver una disputa o para proteger los derechos de una persona. A veces las demandas se resuelven fuera de los tribunales, mediante acuerdos entre las partes involucradas. Por lo tanto, es importante no juzgar a Hande Erçel ni a Kerem Bürsin antes de tiempo. No sabemos qué es lo que realmente está pasando entre ellos, ni cuáles son las razones que los han llevado a esta situación. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la situación, y tratar de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de esta historia. En primer lugar, podemos aprender que la vida de las figuras públicas no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas reales con problemas reales. Es importante recordar que las figuras públicas son seres humanos, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. En segundo lugar, podemos aprender que las relaciones son complicadas, y que no siempre funcionan como esperamos. A veces las cosas cambian, las personas cambian, y las relaciones se terminan. Es importante aceptar esto y seguir adelante. No hay que aferrarse al pasado, ni vivir de las expectativas. En tercer lugar, podemos aprender que los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser muy poderosos, y que pueden influir en nuestras vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. Es importante ser críticos con la información que recibimos, y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. También es importante ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás. Y por último, podemos aprender que la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, la verdad se revela, y las cosas se aclaran. Es importante ser pacientes y esperar a que la verdad se manifieste. No hay que sacar conclusiones precipitadas, ni juzgar a nadie sin conocer todos los hechos. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia compleja y fascinante, llena de drama, especulación y misterio. No sabemos si realmente existe una demanda legal entre ellos, pero sí sabemos que su relación no es tan amistosa como parecía al principio. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la situación, y tratar de aprender de ella. Y hablando de aprender, les cuento que estuve investigando un poco más sobre la legislación turca en temas de difamación y propiedad intelectual. Es un tema súper complejo. Parece que las leyes son bastante estrictas y las penas pueden ser bastante duras, especialmente si se trata de figuras públicas. Así que si realmente hay una demanda en curso, ambos podrían enfrentarse a un proceso largo y costoso. Pero bueno, ya saben que aquí en el canal nos gusta mantener la objetividad y no caer en chismes baratos. Así que hasta que no tengamos información oficial, seguiremos tratando esto como un rumor, aunque un rumor bastante persistente, debo admitir. Y ahora, antes de que me olvide, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta el contenido que les traigo en este canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ningún vídeo. Además, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema.
¿Creen que realmente hay una demanda entre Ande y Kerem? ¿O creen que todo es un invento de los medios de comunicación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Son la mejor parte de este canal. Bueno, mis queridos chismosos seriéfilos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme turco tan jugoso. Recuerden que esto es solo una especulación y que no hay nada confirmado, pero la verdad es que la historia es muy intrigante y vale la pena seguirla de cerca. Para resumir un poco, hablamos sobre los rumores de una posible demanda legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, exploramos las diferentes posibilidades que podrían haber desencadenado esta situación, analizamos el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en todo esto, y reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son los mejores. Y ahora, para terminar, quiero invitarlos a que hagan algo muy importante, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem realmente están en guerra? ¿O creen que todo es un malentendido? Quiero saber sus opiniones. No se queden callados. Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ningún vídeo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y que el chisme los acompañe.